Fíjate en la escena. Suena el despertador por la mañana. Los pies tocan el suelo frío y, casi sin pensar, comienza una especie de baile mecánico. Ujú. El de todos los días. Exacto. Abrir el armario, sacar un pantalón, pasar los brazos por las mangas de una camisa, abotonar desde el cuello hasta la cintura, calzarse. O sea, es una rutina que dura apenas unos minutos. Sí, y que pasa completamente desapercibida para la mayoría. Totalmente. Es que es como un algoritmo interno, un programa informático que llevamos ejecutando en segundo plano toda la vida. Claro, y la razón por la que pasa tan desapercibida es, bueno, porque el cerebro humano es una máquina de eficiencia asombrosa. Lo que hace es delegar todas esas secuencias de movimiento a áreas subcorticales, a los ganglios basales, por ejemplo, y ahí crea lo que llamamos memoria muscular. O sea que el cuerpo va en piloto automático. Exacto. Ejecuta todos esos pasos con una competencia inconsciente tan perfeccionada que, fíjate, te permite estar planificando la lista de la compra o la reunión del día mientras tus manos hacen el trabajo pesado de coordinar botones y ojales. Madre mía. Pero, a ver, imaginemos por un momento, ¿qué ocurriría si al despertar mañana el código de ese programa se hubiera corrompido? Uf, el caos. Claro, si esa misma camisa de todos los días pareciera de repente un rompecabezas indescifrable, un laberinto de tela sin principio ni fin, y los botones fueran artefactos extraños. Ujú. Pues ese es el abismo al que se enfrentan a diario muchísimas personas. Y por eso damos la bienvenida a quienes nos escuchan a un nuevo episodio de Cuidamos con el Corazón de Aliviamos. Un espacio muy necesario. Sí, es un podcast enfocado íntegramente en acompañar a cuidadores y familiares de pacientes, muy especialmente de adultos mayores. Y bueno, hoy tenemos un análisis a fondo preparado. Una labor, la de cuidar, que a menudo ocurre en la sombra, ¿sabes? Y que requiere un nivel de comprensión y una empatía monumental. Y precisamente por eso, la misión de nuestro análisis de hoy es explorar esa actividad diaria, automática y casi invisible, pero que tiene el potencial de convertirse en un verdadero campo de batalla emocional en los hogares. El acto de vestirse. Un tema delicadísimo. Ya lo creo. Vamos a desgranar documentos y guías clínicas de instituciones clave como la Alzheimer's Association y la Alzheimer's Society, para entender la raíz del problema. Eso es. Y ojo, la meta de hoy no es ofrecer a la audiencia una lista de trucos rápidos para salir del paso a las 8 de la mañana. Queremos cambiar el enfoque radicalmente. Pasar de esa necesidad de hacerlo rápido a la compasión de hacerlo con sentido. Exacto. Y bueno, si empezamos a analizar la literatura clínica que nos dan estas asociaciones, creo que el primer gran mito que se desmonta es la idea de que vestirse es una acción simple, ¿verdad? Totalmente. A nivel neurológico es una sinfonía complejísima de funciones de alto nivel. ¿Ya? Requiere memoria a corto y largo plazo, reconocimiento espacial, toma de decisiones y, por supuesto, ejecución motora fina. Casi nada. Imagínate. Y cuando la demencia avanza, no es solo que borre recuerdos recientes, es que ataca directamente a estas funciones ejecutivas. A ver, tratemos de aterrizar un poco esos conceptos médicos para quienes nos escuchan. Siguiendo con la metáfora del ordenador, yo creo que es fácil asumir desde fuera que el problema es un simple fallo de memoria. Claro. Como si la persona, simplemente hubiera olvidado qué ropa se puso ayer. Pero leyendo las guías parece que el fallo es mucho más profundo. Afecta al mismísimo sistema operativo. Esa es la clave. Entonces, cuando vemos que alguien intenta ponerse la ropa interior por encima de los pantalones o se queda mirando un zapato sin saber qué hacer con él, ¿qué está fallando exactamente en ese cerebro? Pues mira, están fallando principalmente dos mecanismos neurológicos que a menudo la gente confunde. Por un lado tenemos la agnosia, Vale. que es la incapacidad del cerebro para procesar la información sensorial y reconocer objetos. O sea, los ojos ven el zapato perfectamente. No hay un problema de visión, digamos. Ninguno, pero el cerebro ha perdido el archivo, por así decirlo, que asocia esa forma de cuero o de tela con el concepto zapato y con su utilidad. Para esa persona eso es un objeto alienígena. Madre mía. Y por otro lado interviene la apraxia, que es la pérdida de la capacidad para llevar a cabo movimientos que ya estaban aprendidos y que tienen un propósito. Es decir, que en el caso de la apraxia, igual y sí reconocen que es una camisa. Pero el programa que dicta cómo levantar el brazo, doblar el codo y deslizar la mano por la manga, se ha borrado por completo. Exacto. El hardware funciona, los músculos están bien, pero el software que envía la orden secuencial está totalmente corrompido. ¡Qué fuerte!
Es una distinción fundamental. Y es aquí donde los textos subrayan una verdad que yo estoy segura lo cambia todo para quien cuida. La persona no es que no quiera vestirse correctamente, Ya. es que física y cognitivamente ya no puede. Exigirles que lo hagan como siempre es pedirle a un ordenador que ejecute un programa para el cual ya no tiene el software adecuado. No puede, es vital. Pero, a ver, me gustaría ponerme en la piel de la persona que cuida, porque claro, la teoría es preciosa, hasta que chocamos de frente con la realidad del día a día. Uf, la trinchera diaria. Exacto. Hay que ir al médico, el taxi está esperando abajo, el reloj avanza, y la persona a la que se cuida se niega en rotundo a quitarse el pijama. Sí, sí. O, fíjate, se empeña en usar un jersey de lana grosa en pleno mes de agosto. Y si se le intenta ayudar se queda paralizada, te aparta las manos o incluso se enfada muchísimo. Claro. Para alguien que está agotado, bajo esa presión del tiempo, la lectura inmediata que hace de esa actitud es la terquedad. O sea, yo mismo lo percibiría como un desafío directo a la autoridad o una rabieta, ¿no? Es que es lo más natural. A ver, la urgencia del reloj siempre va a chocar frontalmente contra esa pausa absoluta que requiere la demencia. Ya, Es un instinto muy humano querer resolver ese obstáculo mediante la lógica, intentando convencer o, bueno, mediante la autoridad, forzando la situación un poco. o sea, tirando por la vía rápida. Exacto. Sin embargo, las guías clínicas establecen un principio inquebrantable en esto. Esa resistencia feroz nunca es rebeldía. Nunca. Es, en su forma más pura y más primaria, un mecanismo de protección. Ojo a esto. Para nuestra audiencia, si alguien alguna vez ha perdido la paciencia en un momento así y luego ha sentido una culpa tremenda, es muy importante liberar esa carga. Totalmente. Porque al final intentamos arreglar un fallo de software gritándole a la pantalla. Básicamente porque nadie nos ha enseñado cómo funciona la enfermedad. Pero, a ver, cuando hablamos de un mecanismo de protección, ¿exactamente de qué se están defendiendo? Se están defendiendo del terror, del caos absoluto. Imagínate la situación desde su perspectiva por un segundo. El mundo se ha vuelto incomprensible. Ujú. De repente, una persona que debido a la agnosia a veces ni siquiera reconocen como su propio familiar, se les acerca con un trozo de tela inidentificable ¡Qué angustia! y empieza a invadir su espacio personal, tirando de su ropa o manipulando sus extremidades. El cerebro ahí es incapaz de procesar el contexto de «me están ayudando a prepararme para ir al médico». Claro, no hay lógica. No la hay. Enciende todas las alarmas de amenaza. Y ante el miedo, pues el escudo más instintivo del ser humano es el rechazo físico. Esa parálisis o ese enfado tremendo son, en realidad, gritos de auxilio. O sea, el no rotundo se convierte en la única herramienta que les queda para ejercer algún tipo de control sobre un entorno que les aterroriza. Eso es. Y claro, si quien cuida responde a ese miedo con autoridad o enfadándose a su vez, pues lo único que consigue es confirmar la sospecha de la persona enferma de que efectivamente está bajo un ataque. Y entonces el mecanismo de defensa se endurece todavía más, creando un ciclo de frustración bidireccional tremendo que te puede arruinar el resto del día para ambos. Ya. Esto nos lleva a un factor que los documentos del Alzheimer Society mencionan y que francamente a menudo pasa totalmente desapercibido. El tema sensorial. Exacto. Es un detalle que saca el problema del terreno estrictamente cognitivo y lo lleva al cuerpo, a la piel. Hablamos de la hipersensibilidad sensorial, Importantísimo. porque muchas veces esa resistencia no viene de no reconocer la camisa, sino de una incomodidad física que les resulta insoportable. Y yo antes pensaba en esto comparándolo con un niño pequeño, ¿sabes? Un niño que llora desconsolado por la etiqueta de la camiseta. Ya. Pero leyendo a fondo creo que la analogía se queda corta. Porque un niño pequeño está en parte probando los límites de su entorno. Una persona con demencia no está probando ningún límite. ¿Qué va? La diferencia es abismal, mientras que en un niño el sistema nervioso aún se está calibrando, por así decirlo, en una persona con demencia los filtros neurológicos que procesan los estímulos sensoriales se están deteriorando. Ya, El tálamo, que es, digamos, como la estación de relevo sensorial del cerebro, deja de filtrar la información correctamente. o sea, que todo entra de golpe. Todo. Lo que para un cerebro sano es el ligero roce de una etiqueta de nylon, para un cerebro con demencia se procesa como dolor agudo. Como si literalmente le estuvieran pasando papel de lija por la nuca. Madre mía. Es una hipersensibilidad real, es puramente fisiológica.
O sea, el cuerpo grita lo que la boca ya no puede articular. Exacto. Porque a lo mejor ya no tienen el lenguaje para decir, esta costura me está raspando. O el tejido sintético este me da unos picores terribles. Claro. Así que la única salida que encuentran es golpear la mano que le acerca a la prenda o negarse a dar un solo paso. Y por eso las asociaciones son tan, pero tan exhaustivas en las soluciones preventivas. Recomiendan inspeccionar cada prenda como si fuera material quirúrgico. Literal. Hay que cortar absolutamente todas las etiquetas de raíz. Y cuando digo todas, son todas. Revisar minuciosamente las costuras internas prestando, ojo, una atención especial a los calcetines. Uf, los calcetines. Los calcetines pueden convertirse en una tortura silenciosa e invisible, porque aprietan, porque la costura se clava en los dedos. Por eso sugieren descartar tejidos rígidos y optar siempre por algodón o por telas muy transpirables y súper suaves. Y a menudo, fíjate, recurrir a esa prenda vieja y desgastada que sabemos que es su favorita. Esa que tiene pelotillas ya. Esa misma. Esa que ha perdido la forma, pero es suave como un abrazo. Eso puede desactivar instantáneamente la resistencia. Totalmente cierto. Y claro, esto nos plantea un cambio de rol fascinante para quien nos escucha. Quien cuida ya no es solo un asistente, ¿verdad? Se ve forzado a convertirse en una especie de detective del comportamiento. Mi investigador privado en su propia casa. ¿Literal? Como no hay palabras que expliquen el malestar, pues hay que descifrar las pistas. Y aquí es donde las guías introducen la que quizás sea la herramienta más analógica, pero más poderosa de todas, el diario de observación. Una maravilla de herramienta. Una simple libreta para registrar variables diarias. Ahora bien, siendo realistas, cuando alguien asume el cuidado 24 horas al día, la carga de trabajo es monumental. Es agotador, sí. La idea de tener que sentarse a escribir un diario puede sonar a deberes escolares innecesarios, a más trabajo. ¿Por qué es tan crítico plasmar esto en papel en lugar de simplemente intentar recordarlo? Pues la respuesta está en la propia carga cognitiva del cuidador. A ver, la memoria bajo estrés crónico, sumada a esa fatiga física y emocional de la que hablas, es profundamente engañosa. Ya, te la juega. Te la juega muchísimo. Los días se funden unos con otros y los detalles cruciales pues se pierden en el ruido de la rutina. Al trasladar esa información al papel, ocurre un fenómeno de descarga mental. Liberas espacio. Exacto. Ya no tienes que esforzarte en recordar. Y lo que es más importante, esa perspectiva a vista de pájaro que te da el papel permite descubrir patrones de causalidad. Patrones que, en la trinchera del día a día, son totalmente invisibles. Claro. Imaginemos un escenario práctico, para que la audiencia lo vea. Supongamos que alguien anota que los martes y los jueves por la mañana, el momento de vestirse termina invariablemente en lágrimas y rechazo. ¿Vale? Si solo se confía en la memoria, pues la conclusión rápida podría ser: esta semana está peor de la enfermedad, ha dado un bajón. Es lo que todos pensaríamos. Claro. Pero al revisar el diario de observación, cruzando datos de temperatura, horarios, la ropa, pues el cuidador se da cuenta de que los martes y jueves son justo los días que intenta ponerle una camisa abotonada que acaba de salir del lavado y está mucho más rígida. Fíjate qué detalle. O quizá coincide con la hora en que el camión de la basura hace un ruido ensordecedor en la calle y eso les aumenta la ansiedad. Y ese es el verdadero poder de la observación estructurada. Descubrir que la rigidez de una tela o ese ruido exterior del camión son los detonantes y no un empeoramiento súbito de la demencia. Ya. El diario empieza a revelar a qué horas del día hay mayor elasticidad muscular, o qué colores oscuros pueden asustarle porque, ojo, los perciben como agujeros en el suelo o en la ropa. Ostras, claro. O qué rutinas previas calman su sistema nervioso. Anticiparse a estas barreras basándose en datos reales reduce drásticamente los niveles de cortisol en el hogar, para ambos. Es que es prevención pura. Sí. Además, prestar este nivel de atención milimétrica es una forma maravillosa de validar que esa persona sigue siendo única, con sus preferencias corporales intactas, aunque el lenguaje haya desaparecido. Es devolverles su individualidad a través de la atención. Me parece un enfoque, precioso. Pero adentrémonos ahora en las estrategias de campo. En el momento exacto de abrir el armario. Vamos allá. La Alzheimer's Foundation of America ofrece directrices muy específicas que abordan tanto la sobrecarga cognitiva como la mecánica del vestuario. Y hay una recomendación concreta que brilla por su simplicidad táctica. A ver. Eliminar del vocabulario la frase «vístete».
Así, vital. Porque, como decíamos al principio, ese vístete engloba decenas de microdecisiones y secuencias motoras que les resultan inabarcables. Demasiada información. En su lugar sugieren fragmentar el proceso, cambiar ese inmenso vístete por un simple vamos a ponernos la camisa azul. Ujú. Es como coger el código de programación complejo y aislar una sola línea ejecutable. Reduce la montaña a un solo escalón. No hay que pensar en pantalones, ni en zapatos, ni en el clima de fuera. Solo en la camisa azul. Es una técnica de simplificación súper compasiva, reducir el ruido de fondo. Y esta misma filosofía se aplica cuando la guía aconseja ofrecer solo dos opciones visuales. Sí, claro, no abrir el armario de par en par. Exacto. Plantar a la persona frente a un armario lleno de ropa es exponerla a un colapso decisional inmediato. En cambio, si tú sostienes dos prendas y le preguntas, ¿prefieres el jersey azul o el marrón? Le estás devolviendo el control. Le devuelves una cuota enorme de autonomía y dignidad sin generarle ninguna angustia. También los textos inciden enormemente en la adaptación del vestuario en sí. Ya, los cierres y demás. Eso es, usar pantalones con cinturas elásticas, calzado con cierres de velcro, prendas que se deslicen fácilmente, eliminando, por favor, las frustraciones de las cremalleras que se atascan o los botones diminutos que la apraxia les impide manejar. Totalmente. Pero pongamos de nuevo los pies en la tierra. Porque claro, la teoría clínica puede sonar muy idílica desde aquí. Planteemos el peor escenario posible, que sé que es el pan de cada día en muchísimas casas. A ver, dime. Quien nos escucha ha hecho todo de manual. Ha cortado cada etiqueta, tiene su diario al día, ha preparado la ropa en orden inverso sobre la cama, ha ofrecido dos opciones con una sonrisa y ha dicho en voz baja, vamos con el pantalón. Vale. Y aún así, el resultado es un desastre absoluto. Hay gritos, hay llanto, la ropa acaba por el suelo y el nivel de tensión, vamos, se puede cortar con un cuchillo. ¿Qué se hace cuando el sistema se cae por completo y ninguna de estas estrategias funciona? Pues mira, aquí es donde los textos demuestran su mayor nivel de comprensión hacia la realidad del cuidador, porque reconocen abiertamente que el fracaso táctico es parte integral de la enfermedad. O sea, que va a pasar sí o sí. Va a pasar. La directriz clínica y humana para ese momento de colapso es súper clara. Abortar la misión. Tal cual. Hacer una pausa. Detener la tarea de inmediato. Respirar hondo y alejarse un momento si es seguro hacerlo, claro. Y luego retomar el intento media hora más tarde. No existe ninguna ley inmutable que dicte que el proceso de vestirse deba resolverse de forma ininterrumpida a las 8 en punto de la mañana. O sea, es despojar al momento de esa urgencia artificial que nosotros mismos le imponemos por nuestras rutinas. Fundamental. Es que en esos momentos críticos, el entorno emocional que rodea a la tarea pasa a ser infinitamente más importante que la tarea en sí. Ya. Piensa en la temperatura de la habitación, por ejemplo. Un ambiente frío tensa la musculatura y dispara el malestar automáticamente. O el lenguaje corporal de quien cuida. Claro, si tú estás tenso. Si hay brusquedad o tienes la respiración agitada porque vas con prisas, esa ansiedad se contagia neurológicamente como un espejo. Es como si lo olieran. Literalmente lo absorben. Hay que mantener el contacto visual, situarse a la altura de sus ojos para no resultar intimidante y utilizar frases ancla en un tono muy rítmico y calmado, como un «vamos despacio, no hay prisa, yo estoy aquí». Qué bonito eso. Y fíjate, incluso si solo pueden sostener la manga mientras el cuidador hace el resto del trabajo, permitir esa mínima participación es crucial para no dañar irreparablemente su autoestima. La prioridad absoluta siempre es preservar la relación, no abotonar la camisa. La prioridad es preservar la relación, no abotonar la camisa. Me lo apunto. Y esto nos lleva a una reflexión profunda que creo que hila todo lo que hemos abordado hoy. A ver. Cuando nos asomamos a este laberinto que altera la rutina más básica, comprendemos que vestir a alguien que vive con demencia está, muy lejos de ser el acto biológico de cubrir un cuerpo para protegerlo del clima. Es un acto narrativo, es preservar su identidad. Esa blusa que siempre le dio seguridad, ese color que la definía. Es honrar su historia vital manteniendo intacta su dignidad frente a una enfermedad que opera, como un borrador implacable. ¡Qué gran verdad! Ayudar a alguien a vestirse con paciencia, validando sus miedos y respetando sus tiempos, es en el fondo proteger su lugar en el mundo. Es decirle en el idioma de los gestos, sigues estando aquí, sigues siendo tú,
y yo te sigo viendo. Absolutamente de acuerdo. Y mira, si conectamos todo esto con una perspectiva más amplia, a mí me surge una pregunta que creo que deberíamos plantearnos como sociedad. Cuéntame. Hemos hablado de cómo la ropa actual, con sus botones diminutos, costuras rígidas, etiquetas abrasivas, pues se convierte en un obstáculo clínico. Resulta súper provocador pensar por qué la inmensa y multimillonaria industria global de la moda ignora por completo la ergonomía cognitiva. Ostras, es verdad. Diseñamos ropa deportiva hipertecnológica para arañar milésimas de segundo en una carrera, ¿verdad? Sí, con unos tejidos increíbles. Pues apenas ahí no asienta a vestir cerebros que envejecen. Imagínate un futuro donde el diseño de indumentaria no sea solo estético, sino neurológicamente empático, facilitando la autonomía en lugar de entorpecerla. Sería revolucionario. Lo sería. Pero bueno, hasta que esa revolución industrial llegue, yo me quedo con que la empatía, la observación y la paciencia del cuidador seguirán siendo nuestra tecnología más avanzada y valiosa. Desde luego. Una perspectiva brillante para dejar resonando en la cabeza de nuestra audiencia. El diseño del entorno debe adaptarse a la mente, y no al revés. Y con esta reflexión tan poderosa, pues llegamos al final de este análisis a fondo. Se nos ha pasado volando. Sí, al finalizar este espacio como parte del equipo de Aliviamos, queremos agradecer profundamente a la audiencia por su compañía. Su labor invisible es el pilar que sostiene el bienestar de quienes más lo necesitan. Y por ello, invitamos a los oyentes a escuchar el próximo miércoles el podcast de Aliviamos, Cuidamos con el Corazón, enfocado en cuidar, orientar y apoyar a los cuidadores y al personal asistencial. Así es. Y para el próximo sábado, también los invitamos a un nuevo episodio de Historias de la Medicina que cambiaron el mundo. Un espacio espectacular para honrar y destacar el aporte de médicos y científicos que han ayudado a la humanidad con increíbles desarrollos y descubrimientos. Descubrimientos que han permitido mejorar la calidad de vida y dar nuevas oportunidades a millones de personas. Tal cual. Así que ya lo saben, la próxima vez que el despertador suene y ejecuten ese algoritmo automático al vestirse, recuerden la magia invisible que lo hace posible. Y si alguna vez tienen que ceder las manos y la calma para alguien a quien ese programa se le ha borrado, recuerden que no solo están poniendo una prenda. Están abrazando una vida entera. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta la próxima. ¡Hasta pronto!